Esto es lo primero que Pablo quería después de haber recibido la justicia, que es de Dios, por la fe en Jesús. Conocerle más. ¿Y qué es lo siguiente que ambiciona? Pues lo siguiente que ambiciona es el resultado que surge de este conocimiento cada día mayor que nos da a través de la comunión con el Señor. ¿Cuál es el resultado de esta comunión? ¿Cuál es el resultado que tú tendrías de alguien con el que estás hablando y al cual quieres seguir? Pues evidentemente ser cada día más semejante a Él, ¿verdad? Segunda parte, ¿cuál es el resultado de conocer al Señor? A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él, ¿verdad? En su muerte. Bien, esto es muy sencillo de entender, ya veréis. Lo normal, cuando conoces a alguien al que admiras, es querer ser igual a Él. Pues lo mismo con el Señor. Por eso es necesario conocerle cada día más. ¿Veis la progresión en el pensamiento de Pablo? Primero nos dice que desea ser hallado en Él, gracias a su justicia, a la justicia de Cristo, para inmediatamente, a fin de conocerle, o sea, para tener comunión, para luego poder ser semejante a Él, ¿entendéis? Esta es la progresión en esta explicación de Pablo. Esta es la experiencia de Pablo, también debiera ser nuestra experiencia. Pero en este versículo vemos tres cosas que son necesarias para ser más como Cristo. Primero, debemos conocer, si os fijáis ahí, debemos conocer el poder de su resurrección. Segundo, debemos poder participar de sus padecimientos para luego, tercero, poder llegar a ser semejantes a Él en su muerte. Primero, debemos conocer el poder de su resurrección. Muy bien. Vosotros ya sabéis lo que me gusta a mí, la expresión paulina, estar en Cristo, ¿no? O ser hallado en Él. Con tan solo 3 o 4 palabras, Pablo define a la perfección lo que ahora vamos a intentar explicar más extensamente. Cuando estamos en Cristo, lo que estamos diciendo en realidad es que hemos muerto con Él. Cuando Cristo murió en la cruz, si yo he puesto toda mi esperanza en esa muerte y vicaria suya en mi lugar, Dios Padre, y por fe, convierte su muerte en mi propia muerte. Así que cuando Cristo murió, morí yo con Él. Pero Pablo aquí nos dice algo más. No solo dice que morí con Él, Él aquí nos dice que también resucité con Él. Así que cuando Él resucitó, lo hice yo también. Por eso esta frase tan cortita de estar en Cristo es tan maravillosa, porque si estoy en Él, Efesios 1, 4 y versículo 7 también, 2 de Corintios 5, versículo 17, 2 de Corintios 5, versículo 21. Si estoy unido a Él por la fe, Gálatas 3, 26. Si soy hallado en Él, Filipenses 3, 9. Si estoy escondido en Él, Colosenses 3:3. Si le pertenezco, 1 Corintios 3:23. Si alguno está en Cristo y nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, 2 Corintios 5:17. Si eres un miembro de su cuerpo, ¿os dais cuenta la cantidad de analogías que nos pone Pablo en sus cartas para que podamos entender este misterio de estar en Él? Si esto es así, y lo vuelvo a repetir, si estás en Cristo, si estás unido a Él por la fe, si eres hallado en Él, si estás escondido en Él, si le perteneces, si alguno está en Cristo y por lo tanto es miembro de su cuerpo, si esto es así, entonces, todo lo que le ha sucedido a Cristo te ha sucedido a ti. De ahí la importancia de ser hallados en Él. Si has sido sepultado con Él en el bautismo, si ahí mismo también fuiste resucitado con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, entonces estás preparado y completamente equipado para vivir una vida de comunión con el Señor de tu salvación. Cuando conocemos el poder de su resurrección, la comunión con Cristo es más intensa, más íntima y real. ¿Por qué? Porque solo entonces
Cuando conoces el poder de su resurrección, el poder de Dios que le levantó de los muertos, solo entonces somos conscientes de que la única fuerza para superar el pecado es esta que viene de Dios. El poder de su resurrección, el único poder para vencer el mal que hay en nosotros, el único poder para vencer el mal que hay en nosotros y que está aliado con un mundo que lo que más desea es que nos rindamos para así poder vencernos. La única respuesta está en aquel que venció al pecado, a Satanás, a la muerte, resucitando. De ahí que necesitemos tener comunión con Él, conociendo el poder de su resurrección, para que sepamos que ese poder puede ser nuestro. Solo tengo que creerle y conocer más ese poder para llegar a ser más como Él. Así que, para poder ser cada día más como Cristo, debemos conocer, primero, el poder de su resurrección, pero también debemos participar de sus padecimientos. ¿Sufres en este mundo? ¿Por qué sufres? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿El sufrimiento que padeces es correcto? O dicho de otra forma, ¿tu padecimiento es semejante al de Cristo aquí en la tierra? Porque aquí Pablo está hablando de un sufrimiento muy especial, el de Cristo. ¿Qué quiere decir Pablo exactamente? Bien, lo que está claro es que Pablo lo que quería era padecer un sufrimiento similar al que Cristo sufrió, y de esa manera conocerle mejor. Pero, ¿cómo sufrió Cristo? ¿Cómo lo hizo aquí día a día, aquí en la tierra? Y no estoy hablando de la cruz. Es importante saber qué tipo de padecimientos menciona Pablo para no equivocarnos en un tema tan sensible como este, el del sufrimiento. Bien, Jesús era santo, completamente santo, y al mundo al que vino estaba lleno de pecado. Así que el sufrimiento que primero padeció Jesús fue experimentar esto. De no haber sido perfectamente santo Jesús, no habría padecido tanto sufrimiento. Esto es lo primero que tenemos que saber. Que este tipo de sufrimiento será el primero de los que tendremos en nuestra vida. ¿Cuál es? Ver el pecado, ese que hay en mí y que hay en el mundo, y llegar a decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando Jesús veía lo que el pecado le había hecho a la creación, cuando veía la fealdad del pecado y su consecuencia, la muerte, le dolía profundamente y lloraba. El versículo más corto de la Biblia nos muestra a Jesús llorando por el pecado al ver sus consecuencias. Jesús lloró, nos dice Juan, capítulo 11, versículo 35. Por lo tanto, cuanta más comunión tengamos con el Señor, más nos dolerá el pecado, el nuestro y el del mundo. ¿Es esto así? ¿Nos duele de esta manera el pecado? Y atención, porque no estoy diciendo si nos irrita. Hay mucha gente incrédula a la que le irrita las consecuencias del pecado. Conoceréis a muchos. El desorden, la violencia, la maldad, el asesinato, todo esto molesta, irrita, enerva a mucha gente moralmente sana. Pero no es este padecimiento el que Pablo nos comenta. Jesús no estaba simplemente irritado, estaba dolido por el origen, por el pecado, y se entristecía. Además, fue perseguido por esto, por mostrar el origen de ese dolor, el origen de esa tristeza, por mostrar el pecado. Denunciar el pecado como el origen de las consecuencias que nos apenan, eso es parecerse más a Él, y por eso también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que aquí vemos dos tipos de padecimiento de aquellos que quieren vivir piadosamente, el interior y el exterior. El interior, el dolor que significa el pecado en el mundo y en nuestra vida. Y el exterior, el dolor que sufrimos por parte de aquellos que no soportan oírnos que hay alguien que vino a salvarles. Este tipo de sufrimiento, este segundo tipo de sufrimiento, es el que vemos en Jesús frente al pueblo. Pilato les decía a los judíos: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale.
Por eso Pablo dice después que también debemos ser semejantes a Él en su muerte. Pablo, evidentemente, no se está refiriendo a que tenemos que morir todos aquí en una cruz, no, ni siquiera morir físicamente. Sería una aberración, aunque en ocasiones alguien llegue a morir violentamente por causa de Cristo. A lo que se refiere es a que debemos morir a nosotros mismos, a nuestros deseos engañosos. O sea, que llegue a ser tan obediente al Señor como Jesús lo fue a su Padre, entregando su vida entera en obediencia hasta la muerte. Esto es lo que significa. Ser semejantes a Él en su muerte es estar, qué difícil, muerto al pecado. Muerto al pecado, tan muerto a un mundo cuyo sistema de valores se opone a Jesús que, como un pueblo que está unido para no ser destruido, nosotros así tenemos que estar, ¿no? El Señor pudo entregar su propia vida en obediencia al Padre, aun a pesar de que podía haber sido librado de ello. Por lo tanto, esos y nosotros también podemos librarnos de esta obediencia, ¿verdad? Pero estos son los 3 pasos necesarios para poder ser más como Cristo. Primero, conocer el poder de su resurrección, porque solo es ese poder el que nos librará del pecado aquí en la tierra. Segundo, participar de sus padecimientos, y ya lo hemos explicado. Y tercero, llegando a ser semejantes a Él en su muerte, o sea, muriendo a nuestros propios deseos engañosos.